Vamos a comenzar la clase del día de hoy, 14 de septiembre. Estamos grabando, como todas las clases, a efectos de que puedan contar con la grabación de las mismas, que como siempre estará subida al grupo de Facebook. Hemos tenido hasta el momento una serie de lecturas que ustedes han ido haciendo y comentando acerca de la relación entre el derecho y la literatura. Son varios artículos de los cuales varios de ustedes han enviado ya los correspondientes talleres de lectura. Si no me equivoco, ustedes me corrigen, hicieron un primer taller de lectura sobre un trabajo derecho y literatura. Bueno, sí, Mariana me dice, envié el trabajo ayer a la tarde. Sí, voy recibiendo los trabajos. Un trabajo sobre derecho y literatura. Otro trabajo que tiene, diríamos, el mismo título genérico, son de distintos autores, y algunos ya han enviado 3 talleres de lectura. Les voy a pedir que todos terminen de hacerlo. Los artículos que llevan el nombre genérico, he tratado de irlos individualizando acerca de el tema común, ¿no? La relación que hay entre el derecho y la literatura. Hemos también iniciado el comentario, por lo menos la elección, si en algunos casos ha habido ya algún comentario, de una novela o ensayo acerca del primer tema, que era el poder. El segundo se refiere a la política latinoamericana. Vuelvo para tratar de ordenar esta un poco larga lista de autores, siempre con la idea de que el alumno no se extravíe en estas lecturas. Las primeras, que se refieren a la relación entre derecho y literatura, ustedes ven que se va estableciendo, valga la redundancia, esta relación con enfoques distintos, no demasiado divergentes, pero que permiten que cada uno de los alumnos vayan entendiendo el sentido de esta materia. Son textos en general cortos y que me parece que no ofrecen ninguna dificultad especial. Dentro de un momento me dirán ustedes si lo hay y lo tendremos que ir resolviendo. Luego hemos subido una gran cantidad de textos
Y algunos de ustedes han optado por incorporar otro texto, como ocurrió con el Señor de los Anillos. Y como otra alumna que me comentó que quería seleccionar un texto, en realidad no estaba pensado ese texto, sobre, en realidad tiene más bien un enfoque teológico. Le dije que en la medida que se considere hábil para hacer la relación, que siga ese texto. Lo mismo si algún otro quiere agregar o cambiar otro texto en torno al primer tema que se refiere al poder. He agregado, mejor dicho, estoy agregando, lo van a ver dentro de un rato, un texto que les puede resultar interesante y a lo mejor un poco sorprendente, que no es una novela, no es un ensayo, sino que es un libro de humor político del profesor Tomás Barnaghi, que fue director de la carrera de Ciencia Política en la UBA. Es un autor muy, muy ingenioso, que ha escrito este texto que lleva el curioso título de Proletario de todos los países, perdonadnos, y que tiene en su tapa, como van a ver ustedes, el rostro de Joseph Stalin, el famoso dictador soviético. En este caso, la vía para el análisis de la temática política es el humor político. La verdad que es una obra curiosa, vale la pena que ustedes le den una ojeada, aunque no la elijan. Si la eligen, bien, pero si no, saben que además de divertirlos, les va a permitir adentrarse a la temática de la política y la literatura desde la óptica del humor. Decíamos entonces que están todos o casi todos los textos a analizar incorporados. También he visto allí que les ha sugerido la manera de tener los textos en papel a través de la Biblioteca Mayor de la Universidad. Según Juan Manuel Sáenz, dice que estarían casi todos. No lo sé, pero eso lo pueden hacer ustedes para aquellos que quieren tener físicamente o que tienen alguna dificultad o que les molesta leerlo de forma digital. También he visto que alguien allí me dice que lo pueden imprimir con formato de libro en una aplicación que vi el nombre, no recuerdo cuál es. Eso en cuanto a la parte, diríamos, logística de material y de informaciones varias. La fecha del parcial la he cambiado, como ustedes han visto, la iba a poner inicialmente el 7 de octubre, la he pasado al 12 de octubre, que en alguna lejana época histórica era feriado, pero ahora, de la mano del cambio de nombres, ya no se llama Día de la Raza, sino Día de no sé qué diferencia o diversidad. De la diversidad, creo. ¿La?
Diversidad, creo que. Diversidad. Bueno, en realidad es el día que celebramos el descubrimiento y el encuentro de dos mundos, y que ya ese día 12 será día laborable porque el día anterior o los 2 días anteriores es feriado y el viernes hay un puente, de manera tal que el día 12 va a quedar libre, y ese es el día que he colocado para para el primer parcial, que será presencial. Solo me resta decirles cuál será el aula donde nos encontraremos. La ventaja de este parcial presencial es que podremos conocernos cara a cara. También he colocado, sí, Diego, ya te escucho un minuto. También he colocado la modalidad que tendrá este parcial, que será a libro abierto sobre una temática que está ya establecida en el grupo de Facebook. Sí, Diego, te escucho. Sí, con respecto a la modalidad que será de libro abierto, si llevo el formato digital, ¿hay algún problema de que en el formato digital ya tenga subrayados y anotados comentarios del texto? ¿O tiene que ser en blanco el documento? Diego, el formato lo eligen ustedes, digital o en papel. Lleve todas las anotaciones que desee o quiera hacerlo. Quiera hacer. El objeto de este parcial, en primer lugar, por su modalidad, el primer objetivo, valga lo simple, es podernos ver cara a cara. El segundo, que es la evaluación propiamente dicha, no queremos apelar en este caso a que ustedes recuerden de memoria algún concepto o definición, sino que puedan, con todo el material a mano, desarrollar lo que venimos tratando de hacer desde el comienzo, es decir, la reflexión de ustedes sobre la problemática de la materia, ya sea el macro tema, relación entre derecho y literatura, ya sea un tema en particular, que he puesto dos, el tema del poder y el tema de la política latinoamericana. Acá apelo básicamente a la creatividad de ustedes. Y también, como el modelo de el parcial es ensayo, es decir, ustedes tendrán que escribir y no responder a una serie de preguntas predeterminadas con opciones múltiples, que ustedes puedan construir su reflexión, su análisis sobre lo que en ese momento le vamos a proponer, es decir, habrá algunas preguntas en función de ese material y ustedes lo escriben a manera de ensayo. Y en el tiempo que está establecido son 2 horas. Así que a tu pregunta, Diego, te vuelvo a responder específicamente lo que ustedes quieran prellevar, pueden hacerlo sin ningún problema. No sé si hay alguna otra consulta sobre esto. Profe, yo entré unas clases más tarde porque no tenía el link. Después, no sé si hay algún texto de parte teórica para estudiar o son solamente los textos para escritos.
¿Cómo, Alicia? Sí, ¿hay alguna parte teórica que esté en el aula virtual o es todo en Facebook? Si hay alguna clase teórica. Sí, o sea, temas teóricos para responder sobre el poder. Bueno, los temas los vamos desarrollando, Alicia, clase a clase, con la Sí, participación de ustedes sobre la base de una serie de trabajos que hemos eso de los agregado, trabajos. para que permitan esta reflexión sin perjuicio de algunas consideraciones que vamos haciendo clase a clase. Ah, bien. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Dentro de los textos en los que ustedes van a leer y van a realizar o están realizando su taller de lectura, que a su vez va a facilitar estos talleres de lectura, están en relación con lo que va a ser el primer parcial el 12 de octubre, porque le permiten ir leyendo estos textos. Uno de los últimos que hemos incorporado, tienen allí ustedes una referencia a cómo se da en la literatura y en relación con el derecho algunas obras clásicas como El Quijote, a donde pueden encontrarse con el episodio de Sancho como gobernador de la ínsula y los consejos que le da Don Quijote y algunas situaciones en las que se resuelven con bastante ingenio. Uno es un tema penal, se trata de esta mujer que lo acusa ante el gobernador que había sido violada y cómo se resuelve la cuestión, y algunos otros episodios que de la mano de la literatura los llevan a ustedes al campo del derecho, de la mano de Cervantes por un lado y de la mano de William Shakespeare por la otra, en una obra de teatro que está allí comentada en uno de los artículos que van a leer, y de cómo se relaciona en este caso el poder, la literatura, el derecho. También hay dos textos que están señalados que se refieren a el derecho en El alcalde de Zalamea. No está la obra de teatro, sino que hay un comentario a cómo se plantea en El alcalde de Zalamea la cuestión del derecho y los temas de el poder y sus límites en el teatro de Calderón. Son dos ensayos breves que le van a resultar de mucha utilidad. Y también está incorporado un texto que es un poquito más largo, no mucho más,
de una extraordinaria filósofa y periodista como fue Hannah Arendt en ese trabajo sobre verdad y política, un tema que tiene tanta significación siempre, todos los días. En el mundo de la política este tema está muy, muy presente y por eso he seleccionado este texto para ponerlos a consideración de ustedes. Y el otro tema de ensayo son esas dos visiones que aparecen en Literatura y Política de Mario Vargas Llosa. Esto es el texto de una disertación que dio Mario Vargas Llosa. En síntesis, este material les permite, y yo les ruego que lo lean, lo relean, lo piensen y lo relacionen con las circunstancias que a ustedes les parezcan oportunas, va más allá, como les dije desde el primer día, de que ustedes se informen o aprendan o memoricen un texto para cumplir con las exigencias de una asignatura que les permitirá obtener los famosos 6 créditos que necesitan para cumplimentar los requisitos de la carrera. Cada uno de los textos que he seleccionado, naturalmente me puede equivocar y a algunos les puede resultar más interesante, otros menos, están todos orientados a que ustedes puedan reflexionar, a que ustedes puedan pensar, a que ustedes puedan criticar, a que ustedes puedan disentir. Esta es la idea básica de esta materia y disculpen la insistencia clase a clase de esto, porque si no, no se cumplirían los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Queda claro esto hasta aquí? Bien. ¿Han podido avanzar en la lectura de alguno de los artículos o textos que ustedes quieran ir poniendo en común ahora en la clase? Hola, profe. Sí, Santiago. Yo tengo una consulta sobre uno de los textos que habría que leer. El texto de Derecho y Literatura, acercamientos para repensar el derecho de los autores brasileros. En una de las partes habla de, que el análisis del derecho como literatura y dentro del análisis del derecho como literatura, alrededor de la interpretación habría dos posturas, la hermenéutica de Gadamer y el deconstructivismo de Derrida. No me quedó claro la cuestión del deconstructivismo en el lenguaje de Derrida. Si usted podría profundizar eso. Perdón, ¿algún otro que haya leído el trabajo que le inquieta a Santiago, que quiera hacer un aporte? Diego, ¿lo leíste a este trabajo? Eso lo pensaba leer durante el fin de profe. Había leído el de Amaya, me parece que es la autora. No recuerdo los títulos. A ver, los tengo por acá. El de Amaya, el de Rollero y el primero que habíamos hecho. No puedo recordar el nombre del autor. Pero fue el primero que habíamos analizado en clase. Y ese todavía no lo había empezado a leer.
estaba más focalizado. Estoy leyendo el de Tirano Banderas, así que Muy bien. claro, ese texto y después Estás con la tiranía de banderas, muy bien. estoy con eso. Bueno, Santiago, de lo que vos has leído, ¿qué es lo que a vos te ha quedado en claro? Me ha quedado en claro, bueno, que el derecho y literatura tienen tres grandes como formas de analizarlo, del derecho en la literatura, el derecho de la literatura y el derecho como literatura. Y que dentro del derecho como literatura, que tiene, digamos, mucho raigambre en las universidades de Estados Unidos principalmente, hay grandes discusiones. Y que están ligadas también a los grandes pensadores filósofos como Derrida y como Gadamer, que estuve leyendo que tienen como en fuente común a Heidegger, el pensador alemán. Pero, como digo, no me quedó claro la posición de Derrida del deconstructivismo. Bien, estoy tratando de encontrarme con el texto para que podamos ponerlo en común. Un minuto. La tecnología no nos está ayudando en este momento. Quiero ver porque tengo el texto como ustedes en formato digital. Y entonces estamos hablando el texto. Bueno, Puede ser que está en la página 41, 42, lo que está preguntando el compañero. a ver, eso es lo que estoy tratando de buscar, Diego, pero en este momento la tecnología no me está ayudando. En el texto aparece página 205. ¿Cómo? Página 205 en ese texto. Claro, sería la 42 del documento. 205 del PDF y 42 del documento. A ver, el texto, porque hay algunos que no le he puesto. ¿Cuál? O sea, Santiago, vos te estás refiriendo al de Derecho y Literatura de André Caram Trinidade y Roberta Magalhães Gubert. Sí, ese mismo, ese mismo. Ah, Mm. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda y puedo. Bueno, casualmente se me ha abierto el trabajo de Amaya, que no es donde está preguntando aquí el amigo. y si Él es no, Fernando de Traseñi, no es. Y es. si no, Santiago, ¿vos lo tenés por ahí en PDF? No, lo tengo lo tengo en copia, digamos. Yo lo tengo acá en PDF. Si quiere, puedo compartir la pantalla, profe. A ver, compártelo, por favor. Ujú.
Cuando comparto tengo que dejar de ver el grupo, así que avísenme porque no los puedo ver, si se puede ver. A ver si, bueno, acá lo estamos viendo. Es la posición de Derrida, ¿no es verdad? Esa era la pregunta. Sí, profe. Tanto el derecho como la literatura surge la posibilidad de un acceso legal a un texto. Bueno, sí, pero la verdad que no alcanzo, honestamente no alcanzo a leer en todo. Bueno, luego de la pausa, yo voy a colocarme con el texto para poder esclarecer la perspectiva en el sitio que se experimenta con el problema de la verdad, con la creencia y el lenguaje. Sí, tendría que verlo un poquito más. Te prometo que te contesto más fundadamente dentro de un rato, porque así, gracias Diego por la presentación, pero la letra está sumamente pequeñita, así que, bueno, queda el interrogante y trato de respondértelo en un rato. Bueno, profe. Bien, Santiago. Bueno, ¿qué otro alumno ha podido avanzar en la lectura de alguno de los artículos para escuchar su comentario? Bueno, yo hice como le había comentado, el texto de, soy muy malo con los nombres, Rogero era uno Amaya. y Amaya. Si quiere, más o menos le puedo comentar. A ver qué te ha parecido. Bueno, Bueno, básicamente, a ver, el de Amaya. Bueno, el de Amaya menciona lo que comentaba recién el compañero. Hablaba de tres grandes corrientes dentro de lo que es el movimiento de la literatura y el derecho. Esta autora lo que dice es que en la década del 70 en Estados Unidos surgió el movimiento de literatura y derecho como una reacción al formalismo y a las concepciones positivistas que básicamente se limitan a una concepción donde el juez arriba a una sentencia simplemente aplicando criterios formales y lógicos. Como reacción a ello y para reconectar el derecho con las humanidades, aparece este movimiento y habla de el derecho de la literatura, el derecho en la literatura y el derecho como literatura. Del derecho de la literatura dice que se dedica a estudiar aquellas normas penales y civiles que regulan la producción literaria, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con derechos de autor, libertad de expresión, el derecho de la literatura. Después del derecho en la literatura, donde se analizan textos literarios que examinan cuestiones jurídicas que tienen que ver, por ejemplo, con la justificación del castigo, las minorías, la igualdad de género. La autora menciona ejemplos clásicos como Dostoyevsky, por ejemplo, con Crimen y Castigo. Y finalmente el derecho como literatura. O sea, el derecho de la literatura, el derecho en la literatura y el derecho como literatura. Y en esta última se emplean herramientas de análisis literario para analizar la forma, la estructura y las propiedades estilísticas de los textos jurídicos
en cuanto a vehículos que crean significado. En esta concepción, el enfoque narrativista cobra un rol central y esta narración va más allá de la reconstrucción de los hechos, sino que tiene que ver con la forma en que el propio juez hace un relato que justifica la decisión judicial, la sentencia. La idea es tratar de superar un enfoque meramente deductivista, silogística, y a través de la narración darle voz a grupos que históricamente se encuentran marginados. Esto es un tema que ya había sido mencionado en el primero de los trabajos que hemos hecho. Y que básicamente uno de los principales aportes que tiene el derecho y la literatura, este movimiento del derecho y la literatura, es desarrollar lo que llama un juez virtuoso. Es decir, un juez que tenga empatía por la realidad y la situación que se le somete a decisión, y que la literatura permite el desarrollo de la imaginación y la fantasía que facilita esa empatía, ese ponerse en el lugar del otro. En definitiva, para esta autora, un juez virtuoso es aquel que, además del razonamiento formal, silogístico, sabe detectar los casos difíciles que requieren un razonamiento más sustantivo, un razonamiento más empático, y que justamente la literatura, con sus herramientas de análisis literario, permite crear este relato que lleva al juez a decir, bueno, estamos ante un caso difícil donde quizá lo más conveniente sea a veces dejar de lado cierta norma para poder llegar a una solución más justa, más práctica. No es que dice que hay que alejarse del derecho, dice que la literatura, al permitir crear una narración más completa de los hechos, permite una interpretación distinta de las normas. Yo personalmente, cuando leía esto, pensaba, bueno, de repente, si analizamos ciertas realidades que a una persona que no se encuentre, digamos, interiorizada de esa realidad, podría llevar a que el juez diga, bueno, ¿qué dice el artículo 1, 2, 3, 4? Esta es mi decisión y se acaba acá. Pensaba, por ejemplo, el consumo de coca, o el consumo de drogas con usos recreacionales, o de repente ciertas costumbres que a través de la literatura por ahí podemos tener una noción un poco más acabada de esa realidad. Si simplemente vamos a limitarnos a aplicar lo que dice la ley, pensaba en el caso Basterrica, pensaba en estos casos clásicos del derecho penal, no podríamos tener una visión más acabada del artículo 19 de la Constitución, ¿no? De las acciones privadas de los hombres. Creo que la literatura permite crear esta narración para comprender mejor qué quiere decir esto de las acciones privadas de los hombres. Hay un montón de obras donde podemos ver este uso de las drogas como algo recreacional y que forma parte del ámbito privado de las personas. Pero planteado así en el aire, ¿sí? Quizás mucha gente lo encontraría incomprensible, pero al encontrarnos con literatura que describe estas situaciones, se puede comprender un poco mejor. A ver, estoy tratando de recordar alguna obra en este momento que trate sobre eso, porque las que se me ocurren no hacen precisamente una
una imagen muy positiva del hecho. Pero bueno, hay obras, no sé si mis compañeros podrán pensar en alguna, donde se hace una narración del consumo, pero no desde un punto de vista estigmatizante. Pero lo que se me ocurre ahora son escenas de películas, pero no de libros. No sé si a alguien alguna vez le ha ocurrido esto, digamos, tener una noción, digamos, de un relato, ¿Qué una escena narración. de película, Diego? Hay un corto, es una escena de un corto cinematográfico donde un psiquiatra que se maneja con una rutina muy rígida y básicamente se lo ve como un profesional, ¿no? En lo suyo, informado sobre las cuestiones que tienen que ver con su área de- de trabajo. Y en un momento uno de sus pacientes le dice, básicamente, ya hace meses que estoy viniendo acá, le hablo de mi vida y de mis miserias y de todo lo que me ocurre, y cuando quiero una definición de parte suya, siempre me dice lo mismo, todo a su debido tiempo. Es como que el psiquiatra no le da una devolución directa de lo que le plantea el paciente. Hasta que de repente este psiquiatra, haciéndose un chequeo de rutina con el médico, descubre que le quedan pocos meses de vida. Bueno, de ahí en adelante lo que resta de este corto es como que la inminencia de la muerte hace que se tomen las cosas de otra manera. Y ya le empieza a decir a los pacientes directamente en 5 renglones lo que se supone que uno debería analizar durante años. Y uno de ellos justamente era un paciente que fumaba marihuana, y la escena, bueno, es como tragicómica porque el psiquiatra y el paciente están fumando y el médico le empieza a decir al paciente todo lo que debería hacer para poder tener una vida mejor. Eh, es como que el simbolismo que recurre el autor del corto es, ¿hace falta realmente que te digan que te quedan 3 meses de vida para que te relajes un poco y le digas a esta persona que está sufriendo qué es lo que tiene que hacer? Si contás con los recursos para ayudar a esta persona. Y de repente el dato de color era esta cuestión de, bueno, están fumando y ninguno de los dos está alterado, ni de repente se muestra una imagen estereotipada de una persona drogadicta, sufriente, y que, no sé, planea saltar un banco. Sencillamente son dos personas hablando del mundo y la vida, fumándose un cigarrillo de marihuana. De repente, yo cuando vi eso, me saqué un prejuicio que tenía al respecto, ¿no? De esta cuestión, no, se fuma marihuana, entonces definitivamente tiene que ser un personaje marginal, tiene que ser alguien que está a punto de cometer alguna tragedia o desgracia en la vida. Y esa narración de repente me hizo reflexionar sobre esta cuestión de qué diferencia puede haber entre fumarse un cigarrillo de marihuana, tomarse una copa de vino, o de repente, no sé, un montón de otras drogas que tienen consumo legalizado en nuestra sociedad y de las que no se habla, o porque es un tabú o porque directamente está invisibilizado. La cantidad de personas que no puedo dormir, bueno, me tomo una pastilla, y nadie lo cuestiona. Así que de repente recordaba estos casos de Basterrica, recordaba estos casos de Capalvo, donde básicamente habían tenido que pasar por todo un proceso judicial sencillamente porque tenía un cigarrillo de marihuana en su casa, no era Pablo Escobar. De repente la estigmatización que se había creado al respecto por un relato estereotipado, me parece que, bueno, la literatura en este caso, bueno, a través de una vía cinematográfica, permitía llevar esta reflexión, ¿sí? Si usted se toma una copa de vino todas las noches, ¿podemos decir que usted es un alcohólico? Me parece que no.
si usted cada tanto se fuma un cigarrillo de marihuana, ¿podemos decir que usted es una persona drogadicta marginal que se encuentra en una situación de indefensión e incapacitado mentalmente? Me parece que tampoco. Así que bueno, en este caso, la literatura me llevó a reflexionar sobre esas cuestiones. No sé si a mis compañeros les ha ocurrido algo similar. Gracias, Diego, por tu aporte. ¿Alguno quiere comentar algo o decir algo en función de lo que Diego nos ha planteado? En este caso no ha sido una obra literaria, sino un corto cinematográfico y donde aparece el tema del consumo de droga y el reproche o no de la ley penal. Y Profe, yo lo que he leído, por ejemplo, de Carlos Castaneda, que habla de los chamanes en México, y que cuenta de, por ejemplo, que ellos usan una especie de droga, pero es como alucinógeno, que son para entrar en trance, pero ellos, son naturales, así no son de marihuana, pero son de otras esencias naturales que están en lugares como en el Amazonas, en lugares así que ellos toman eso y con eso tienen poder para ver más allá. Es una especie de droga, pero no me recuerdo el nombre del libro. Tiene varios libros, Carlos Castaneda, que habla de temas. algo era las enseñanzas de, Don Juan, sí, eso que son, creo que son así, las enseñanzas de Don Juan. Y creo que se llama Peyote, lo que vos estás mencionando. Sí, pero yo puse el ejemplo del tema del consumo recreacional de drogas, como desde una narración no estigmatizante, pero bueno, puede ser cualquier otra cosa, en la literatura o en el cine. La pregunta mía es, ¿les ha ocurrido que de repente se encontraron con una narración, un relato que les puso en cuestión prejuicios que podían llegar a tener al respecto sobre un tema? Bueno, la pregunta de Diego es para todos, ¿no? ¿Mm? ¿Les puede haber ocurrido en función de algún hecho reprobable para la ley o no y que adviertan otro enfoque? Otro enfoque, o sea, quizás de otro tema, en relación a lo que dice Diego, pero con otro tema, me pasó con una autora que leí hace poco, que es una autora, digamos, argentina, dedicada, digamos, al terror, que se llama Mariana Enríquez, que está ahora muy en boga, y que me pasó que todos los escenarios en donde transcurren sus historias son más ligados a lo cálido, por ejemplo, misiones, rutas costeras al río Paraná, digamos, lugares donde está siempre presente el calor, y generalmente yo tenía asociado, o en lo que había ido, siempre había asociado el terror o las cuestiones tenebrosas con el frío o con lo no cálido. Entonces Mariana Enríquez lo que hace es como traer el terror o el miedo a, como a escenas latinoamericanas ligadas al calor, a misiones, a la selva, al río, cosa que para mí fue bastante novedoso. Me pareció una autora muy interesante, Mariana Enríquez, la recomiendo. Santiago, como algunas cosas se han perdido, bueno, advierto que la autora es Mariana Enríquez. Mariana Grosso dice Nuestra parte de la noche, la novela. ¿Cuál sería si podés volver a repetir, porque se ha perdido un poco lo que te ha, lo que te ha producido a vos o lo que te ha hecho pensar? Que Mariana Enríquez me aportó, digamos, que el terror, digamos, el miedo, muy ligado siempre, por ejemplo, a autores norteamericanos, como el frío, o a contextos, digamos, de paisajes fríos, también pueden desarrollarse en contextos de selva o paisajes cálidos, más ligados a lo latinoamericano. Generalmente nosotros tenemos como la idea de autores
como Edgar Poe, que como siempre autores del terror ingleses o estadounidenses, y quizás ahora con Mariana Enríquez nos estamos descubriendo a, por ejemplo en este caso, a autoras que trabajan el terror, pero desde una visión más latinoamericana o de contextos latinoamericanos. Advierto la relación, pero entre bueno, un paisaje, en este caso tropical, y un sentimiento, miedo, terror, con respecto al derecho, ¿qué tendría que ver esto? No, yo lo puse, lo traje a colación porque el compañero había preguntado si nos había pasado con alguna narración que nos diera otras perspectivas. Sí, No me parece relacionada en este que caso, sino por el la hecho de la pensar que conmigo. puede haber, porque Mariana Enríquez, corregime si estoy equivocado, trata mucho sobre el tema de la violencia de género. Creo que trata mucho sobre el tema de los femicidios, ¿puede ser? Sí, también, sí, sí. Medio como que yo leí hace mucho tiempo no es una novela, era una especie como de relato periodístico que justamente trataba sobre el tema de tres femicidios. Y me acuerdo de esto que mencionás vos, el tema del calor. Es como que eh, ocurrían en contextos húmedos, calurosos, que de repente pensar que algo horrible como el femicidio puede ocurrir en nuestra realidad y que no es de repente algo extraño a nuestra cultura, me parece que Mariana Enríquez, justamente con ese recurso literario del calor, nos pone en evidencia que esta realidad criminal existe en nuestro país. Ha sido tan negado el tema del femicidio durante tanto tiempo que eh, o lo veíamos como un homicidio más o lo veíamos como algo ajeno. Y creo que, bueno, justamente en virtud de las corrientes feministas de los últimos tiempos se ha puesto en evidencia que esta realidad existe entre nosotros, existe en el calor, existe en esta parte del mundo. De repente pensaba mientras decías esto, el tema de niños que van a la escuela armados y hacen una matanza. ¿Cuál es el primer país que pensamos que eso ocurre? Estados Unidos. Eh, y de repente, si alguna novela planteara que eso puede ocurrir entre nosotros y elaborar un relato al respecto, una narración al respecto, nos haría reflexionar, porque últimamente estoy viendo que hay casos de niños que acá en Córdoba han ido a la escuela con armas. Y el relato que se hace, bueno, es una picardía de un chico. Me parece que no, no es una mera picardía. Hay algo que está ocurriendo. Y ahí, no sé, Santiago, corregime, pero me parece que puede ser que la literatura, justamente recurriendo a estos recursos literarios, el recurso de el clima, el recurso de la caracterización de personajes, nos puede hacer reflexionar de que estas realidades existen entre nosotros. Claro, totalmente. Mariana ha pedido la palabra, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bien. No, simplemente para aportar, porque yo he leído toda la obra de Mariana Enríquez a lo largo de los años. Eh, no solo trata sobre femicidios, o sea, es una parte, no diría sustancial, pero habla bastante de ellos, pero no es que solo habla de ello y está toda su obra basada en los femicidios, sino que yo lo que veo en la obra de Mariana Enríquez es una gran crítica a todas las violencias que uno puede sufrir, ya sea, por ejemplo, ella habla mucho sobre las violencias que sufren los niños, niños que se sienten que sus casas no son queridos, su casa no los protege, que los adultos en los que deberían confiar son los que perpetran un montón de vejaciones. Creo que lo que
Mariana Enríquez, como escritora, es una gran crítica de la sociedad, y sí, centrada en el americanismo, en el latinoamericanismo. Perdón por la No, interrupción, sí, Mariana, pero te escucho muy entrecortado. No sé a los demás qué les pasa. bien, sí, solo tener problemas para hablar. No, pero era un aporte banal, no hace la clase, así que no pasa nada. Perdón, ¿alguien que haya entendido un poco más que la quiera traducir a Mariana? Porque su micrófono parece no estar muy bien. Yo lo que entendí es que Mariana Enríquez trata mucho sobre el tema no solo de los femicidios, sino de la violencia en general. Y, por ejemplo, el tema de la violencia en los niños y cómo de repente se hace una narración sobre esta cuestión de cómo son víctimas dentro incluso de su propio hogar. Bueno, gracias por la traducción, Diego. Bueno, sí, me parece un aporte interesante, ¿no? Una vez más, cómo la literatura nos permite, por un lado, acercarnos a una serie de realidades que a veces, estuvo muy bien el ejemplo que puso Diego, la ubicamos muy lejos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la violencia en la escuela con la aportación de armas o demás. Escuchamos la noticia y decir, bueno, Estados Unidos, acá no. Y de pronto una narración nos ubica en que esto está muy cerca nuestro, o que es mucho más universal de lo que creemos, ¿no? Me pareció interesante esto, como, bueno, el aporte de esta autora, yo reconozco no haber leído nada de ella, que a través del recurso del clima o demás nos coloca cerca de, o para entender una serie de problemas, delitos, en este caso. ¿Hay alguna otra observación que ustedes hayan hecho en función de algo que leyeron, aunque no sea para esta materia, que les permitió en la literatura o a través de la literatura pensar ustedes, alumnos de derecho, como algo que no es un texto de derecho? ¿Hay algún otro aporte que quieran hacer? Profe, también, no sé si usted leyó algo de Rodolfo Walsh, que es un escritor que lo mataron, que tiene unos textos muy interesantes, por ejemplo, Operación Masacre, habla del tema Palestina, que es un tema tabú, habla de distintos temas, y es bastante interesante, tiene mucho de política, mezcla con derecho, con informe ¿A quién te periodístico. refieres, Alicia, perdón? A Rodolfo Walsh, Ajá. no sé si leyó algo de él. Sí, Rodolfo Walsh, claro, fue un escritor, un periodista, acá un poco se mezclan ciertas cosas, ¿no? Cuando uno habla de Rodolfo Walsh, piensa en un escritor con mucha fuerza, muy notable, pero también con alguien que en su militancia personal y política estuvo vinculado a uno de los momentos y situaciones muy trágicas de la historia argentina, ¿no? A veces la figura de Walsh es colocada en una de sus dimensiones y olvidada en la otra, ¿no? Yo diría que en ese sentido, por lo menos a mí, quiero ser absolutamente honesto, el nombre de Walsh me evoca sentimientos contradictorios.
pienso que a muchos puede ocurrirle eso, si es que lo saben, porque a veces tenemos no sé si una memoria restringida o corta, o donde alguna cosa recordamos, otra no. Y tampoco quiero utilizar la expresión memoria completa porque puede hacer referencia a determinados grupos que tienen una determinada perspectiva sobre la violencia de los 70, ¿no? Pero sí, efectivamente es un autor que evoca muchas cosas. ¿Alguna otra observación que quieran hacer? Profe. ¿Sí? ¿Quién es? Yo, Malena. Ah, sí, Malena. No te veo la cara, Malena, sino No, el M de... no tengo El cámara M ahora. de tu... Ah, bueno, muy bien. Sí, Malena. Sí, yo un libro que me hizo descubrir una perspectiva que nunca había leído antes fue Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que es un libro muy conocido, un libro que nos pone en la perspectiva de alguien que planea un asesinato y alguien que empieza a tener un dilema moral acerca de cuándo podría justificarse un asesinato. Entonces es un libro muy interesante porque uno puede empatizar con lo que él está diciendo y busca también que el personaje pueda redimirse. Entonces, y siempre me pareció que está muy relacionado con el derecho, con el debate de las justificaciones, de si los asesinos pueden cambiar o no, si tienen razones válidas para hacer lo que hacen, si sienten culpa, habla mucho de la culpa, y es un libro muy fuerte, porque se va viendo ahí semana tras semana cómo el personaje se va deprimiendo o va cayendo en un pozo por las acciones que ha realizado, y uno va, el Dostoyevsky escribe muy bien, a mí me gusta mucho, y uno puede sentirse en la piel del asesino. Entonces es un libro muy, muy interesante para conocer una nueva perspectiva de algo que siempre vemos en penal, pero lo vemos desde afuera. Bueno, creo que justamente eso es lo que se menciona en estos textos, ¿no? Esta cuestión de, lo leímos en penal, pero no sentimos nada. De repente, Dostoyevsky hace una narración de esto y empezás a ver algo que no habías visto. De repente ese recurso me parece que es justamente lo que los autores que estamos analizando hacen foco. El tema de la narración, el poder tener una descripción más empática de una cierta realidad. Yo leí Crimen y Castigo hace mucho tiempo y lo que recuerdo era justamente esta cuestión del mundo marginal, la cuestión de la pobreza, la miseria, la exclusión, la violencia, y no sé si te pasó lo mismo, pero viste que el personaje nunca dice me siento culpable. El personaje Exacto. siente. Va Y, escribiendo sensaciones y uno sabe que es un asesino, sabe que está mal matar, pero uno puede ponerse en sus zapatos y no justificar, pero sí entender por qué hizo lo que hizo, o por qué pensaba como pensaba, estando en una situación tan marginal como él se encontraba. Bueno, quiero, a ver, Malena, de tu aporte me parece interesante. Dostoyevsky es un clásico sobre, diríamos, un autor clásico en el mejor de los sentidos. Esta es una obra muy significativa y que se supone que a un alumno de Derecho tiene mucho que decirle, ¿no? Diego dice, yo lo leí hace mucho tiempo, y yo debo confesar algo que, bueno, no debiera decirlo, pero lo digo. Yo hace muchos años comencé a leer y lo dejé de leer, volví a intentar
y lo dejé de leer. Creo ser un buen lector. No sé, me abrumó notablemente y debo decirles que nunca terminé de leer Crimen y Castigo. Y cuando estaba en esta duda metafísica de qué me pasaba, que no podía terminar, me encontré con un autor argentino, Manuel Gálvez, que escribió hace muchos años un pequeño ensayo que él lo había titulado De la literatura desagradable. Y decía Manuel Gálvez, hay ciertos textos que producen tal grado de desagrado que le impiden al lector terminar con la obra. Y decía Gálvez, eso me pasó con Crimen y Castigo. Entonces allí la narración de Gálvez me absolvió del sentimiento de culpa que me embargaba de no haber podido terminar de leer Crimen y Castigo. Y dije, si Gálvez, que era un gran escritor, el desagrado que le produjo le impidió terminar de leer Crimen y Castigo, yo estoy absuelto del crimen de no terminar de leer Crimen y Castigo. Pero voy a intentar de nuevo y voy a ver si acabo con Dostoyevsky y su Crimen y Castigo o termina castigándome el crimen. Pero bueno, sí, A veces... Es un libro muy abrumador, Ujú. perdón. Es un No, libro sí. pesado, porque el personaje se enferma psicológicamente, físicamente, está tirado todo el día en la cama. Es un libro muy fuerte. Y bueno, y en el tema moral hay que leerlo con la cabeza fría. Yo siempre que leo un libro que toque temas morales, que tal vez sean medio polémicos o cuestionables, yo intento leerlo lo más frío posible. Sí, a veces tiene que ver, me parece, con las realidades que estamos experimentando. A mí también me ha ocurrido esto de, bueno, a ver, voy a leer este libro que es un clásico, y llego a la mitad y es como que no logro engancharme con la temática. Y después pasa la vida, pasan los hechos, pasan las cosas que hacen que empecemos a decodificar situaciones que no habíamos vivido. De repente, ¿a quién no le ha pasado leer alguna novela de amor, algún poema o algo por el estilo? Y uno dice, qué cursi, pero qué estupidez realmente. Y después, bueno, pasa uno por relaciones, quebrantos, llantos y lloros, y volves a leer el mismo poema o la canción o la escena de la película en cuestión, y esa vez te conmueve. Creo que porque uno termina por identificarse con el personaje. Muchas veces me parece que no terminamos de leer un libro porque todavía tal vez no hemos experimentado ciertas situaciones que nos permitan, como decías vos, Malena, tratar de empatizar con esa situación. Es muy, o porque es muy fuerte, es muy desagradable, eh, o bien porque nos resulta el opuesto, completamente indiferente. A mí me ha ocurrido a la inversa del profesor. Yo muchas veces he dejado de leer un libro, pero no porque me resulte desagradable, sino porque me resulta indiferente. Y después resulta que hay una experiencia de vida que hace que uno lo lea de otra forma. Martín Fierro, por ejemplo, lo detestaba. Esta cuestión de tenés que leer obligatoriamente Martín Fierro en el colegio, me parecía desagradable realmente. Me resultaba completamente ajeno el lenguaje, el vocabulario, una realidad totalmente ajena a mí. Así que durante años lo tuve como un libro maldito. Y después fui a ver una obra de teatro donde vi que realmente eran muy buenos actores. Y la forma en que lo recitaban y lo decían y lo actuaban me hizo que me llegue lo que decía. Empecé a entender de qué estaba hablando. Eso me despertó curiosidad
Y bueno, lo terminé leyendo en 3, 4 días, de un tirón, porque ya lo estaba leyendo en mi mente con otra voz. Lo estaba leyendo con la voz de estos actores que ha habido. A ver, de repente ya no lo leía monótonamente o de una forma emocionalmente neutra. De repente empecé a entender los consejos del viejo Vizcacha, el tema de la corrupción, el tema de por qué esa obra es tan representativa de nuestra cultura, el tema de la injusticia y la violencia que rodea al personaje. Así que bueno, me parece que sí, efectivamente hay obras que no las terminamos porque nos impactan emocionalmente o nos causa el efecto contrario, no nos genera absolutamente nada, pero me parece a mí que cuando nos encontramos con algo que nos toca esa fibra emocional, intelectual o de inquietud, lo empezamos a ver de otra forma y hasta lo leemos con otra voz, me parece, mentalmente. Bueno, yo les prometo que voy a retomar Crimen y Castigo, a ver cómo lo que abandoné de muy joven, porque era muy joven cuando comencé mi intento de leer y de terminar con Crimen y Castigo. Es posible que me haya pasado, ¿eh? Lo voy a verificar, esto que dice Diego, ¿no? Que las distintas experiencias de la vida, e incluso del ejercicio profesional y otras cosas, me permitan entender mejor o transitar mejor la lectura. Así que me voy a imponer el castigo, que a lo mejor no sea tal, de terminar Crimen y Castigo. Bueno, así hago conmigo algunas de las cosas que les estoy obligando a hacer a ustedes. Pero efectivamente, ¿no? La manera como se nos presentan ciertos textos, es por eso que he tratado, no sé si he hecho una selección de textos, pero lo he dejado abierto a que ustedes hagan modificaciones, de manera tal que los textos les puedan llegar más. Yendo al tema del poder, que era el tema que hemos elegido como primer tema núcleo para verlo en las obras literarias. ¿Qué han podido avanzar algunos de ustedes que no han hablado todavía? ¿Ya han encontrado alguna obra? ¿Han comenzado a leerla o verla por las tapas, por lo menos? Yo, profe, estoy leyendo Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. Ajá, bueno. Mariana también. Sí, Juan, ¿qué te o qué te está pareciendo? Recién estoy empezando, pero me interesó muchísimo, más que nada por el estilo narrativo del autor. Bueno, es un bestseller, debe ser bastante conocido por lo que investigué. Sí, Rolo. Y cómo, digamos, es todo tan real. O sea, lo que va narrando, que lo aclara él al inicio, todo lo que no se inventó ningún nombre ni ningún lugar, es todo según la memoria del autor que escribe y de los recuerdos de lo que vivió él, y cómo pide disculpas de todo lo que no pudo acordarse, no pudo insinuar, no pudo intuir. Es la verdad, digamos, o sea, me parece muy impresionante como
para aprender, sobre todo en un momento histórico tan difícil, lo que se vivió en uno de los regímenes, en mi opinión, más terribles de la historia contemporánea. Profe, quería agregar algo. Si, ¿usted habrá leído algo de Esteban Dómina? También es muy buen escritor y habla de temas de casos Perdón, penales. Alicia, ¿quién? Sí, Esteban Dómina, que aparte de político, escribe muy bien y toma temas políticos y también de casos penales, distintos temas. Sí, ¿y qué querías comentar, Alicia? Sí, lo conozco a Esteban, sí. Sí, de ahí nos sugiere algún libro de él también que pueda, porque es muy clarito para hablar de la parte histórica, la relata, incluso lo llaman en cadena 3 distintos medios para que él relate. No sabría qué libro recomendarte, Alicia. He leído algunas cosas, lo conozco personalmente a Esteban. No sé, búscalo vos y dime, no sé cuál decirte. Termino con Juan antes de pasarle la palabra a Mariana, que había leído lo de Primo Levi. ¿Tu impresión, Juan, de este libro que has comenzado a leer? Es decir, ¿qué es lo que le podrías transmitir a tus compañeros, Juan Manuel, que te está produciendo la lectura de Solzhenitsyn? Sí, básicamente, recién dije la fuerte impresión realista que transmite el estilo narrativo del autor, la descripción que hace de cada hecho. Recién lo voy comenzando, como decía, pero me llamó mucho la atención el hecho de que esté basado enteramente en hechos puramente reales, es decir, no hay nada imaginario ni ficticio que se cree para ilustrar mejor en la novela, sino que es una descripción de lo que el autor recuerda de cuando estuvo prisionero en el Gulag de la URSS y de todo de toda la memoria que tiene, de todo lo que vivió y cómo va describiendo realmente todo el régimen soviético de la época. Gracias, Juan Manuel. Mariana, ya te doy la palabra, Diego. Mariana había terminado de leer lo de Primo Levi, me dijiste, ¿no? Como mi micrófono no anda, dejo mi opinión por escrito. Sí, Diego, te escucho. Sí, una consulta para Juan y bueno, y para Mariana también. Retomando esta cuestión de los autores que estamos analizando, que ponen mucho foco en la cuestión de la narración como constitutiva de significado y que permite justamente desarrollar esta empatía y empezar a ponerse en los zapatos del otro, que era también lo que había dicho la compañera. En esta novela que estás leyendo, mi consulta es la siguiente. Sobre genocidios, campos de concentración y crímenes contra la humanidad, ya has leído algo al respecto en la carrera, ¿sí? O sea, no es algo que de repente vos digas, nunca en mi vida me hablaron de lo que era un campo de concentración. La duda mía es justamente cuando vos decís, me impacta la descripción, ¿qué es concretamente lo que hace que de repente veas un tema que ya venías viendo, que eran los crímenes de los campos de concentración, de una forma que ahora te conmueve, ¿sí? Que de ahora hace que le prestes una atención que quizás antes no le prestabas? Porque, digamos, como que relatos, películas, hasta incluso hemos leído cuestiones jurídicas al respecto, ya tuvimos.
qué es lo que hace que esta narración te llame la atención, te conmueva? ¿Qué es lo que hace que un ejemplo, ¿no?, de lo que has leído te haga identificarte con la situación? A mí en particular creo que, bueno, haciendo la comparación, ahora que estoy haciendo también, se me ocurre, internacional público y un opcional, que también vemos los la prohibición en el uso de la fuerza, y veíamos, por ejemplo, el crimen del genocidio, los crímenes de guerra, etcétera. Creo que el análisis que se hace, como es estrictamente jurídico, y si bien son normas que son de alguna forma fruto de hechos muy funestos, muy terribles en la historia de la humanidad, que como consecuencia de ellos ha obligado a repensar las sanciones que se deban aplicar, digamos, a los autores de estos crímenes, pero creo que lo que impacta en sí es no el análisis jurídico, digamos, o del pensar jurídicamente el crimen en sí, el genocidio puntualmente, sino la descripción que haga alguien que lo vivió y que narre, digamos, completamente como si te lo estuviera transmitiendo a vos, por así decirlo, como si estuviera contándoselo a alguien, qué es lo que vivía en el día a día mientras estaba ocurriendo ese crimen. Es decir, la visión realista, yo creo, la aproximación a la realidad, al campo de los hechos, no meramente normativo. Y además podría decirse la característica de la literatura de incorporar, bueno, los sentimientos, las vivencias, de poder transmitir todo al ser un arte, el arte más noble de la palabra. Entonces, creo que eso influye mucho en el lector, si es que es un buen libro. Sí, perfecto, porque justamente estaba intentando de encontrar un fragmento de estos textos donde hablaba de la diferenciación entre lo que es un razonamiento formal y un razonamiento sustancial, y que justamente dice el autor, no puedo recordar quién lo decía, pero es uno de los textos que estábamos leyendo, de Derecho y Literatura, que esta limitación que tienen los jueces a verlo desde un punto de vista estrictamente formal, y pasar por alto la narración y este aspecto que vos le denominás realista, hace que el juez no se vuelva virtuoso, que se vuelva un técnico nada más, pero que carezca de cierta sabiduría práctica que brinda un, una experiencia que se puede vivir a través de la narración. Evidentemente que, bueno, pasar por un campo de concentración es algo que solamente quien lo pasó por ahí lo puede comprender acabadamente, pero que podamos encontrarnos con alguien que nos pueda hacer sentir, aunque sea remotamente, en qué consiste esa experiencia traumática, es algo que me parece que enriquece mucho la práctica jurídica al momento de tener que tratar sobre estas cuestiones, y que no sean simplemente 5 renglones de un tratado y 2 líneas del Código Penal. Mariana ha colocado en el chat, seguramente ustedes lo han podido ver. El libro está hablando de Mariano de Levi. El libro es el testimonio en primera persona de Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz. Me pareció muy difícil e increíble hacer ese trabajo de memoria para poder dejar su testimonio. Lo que más me impacta, dice Mariana, creo que es la desnudez de la naturaleza humana en su forma más vulgar y malvada. No creo que sea por esta narración en particular, sino que se podrían leer 100 textos
similares y no desensibilizar mi impacto. Bueno, creo, Mariana está con problema de micrófono, nos ha transmitido esto del libro de Primo Levi, que de alguna manera tiene relación con lo que está leyendo Juan Manuel, Archipiélago Gulag, porque es el testimonio de alguien, diríamos, bien escrito, pero que tiene el sentido de una experiencia vivida, que es lo que tal vez cuando preguntaba a Diego, en realidad Diego le preguntaba a Juan Manuel, ¿no? ¿Qué fue lo que te impactó más, siendo que ya a esta altura has leído, has visto, has recibido clases, que genocidio, crímenes de lesa humanidad, tribunales internacionales? Porque... Claro, profe, perdón, y incluso aunque se estudie la historia, es decir, aunque, por ejemplo, en historia del derecho vimos algo al respecto también, no es la forma de hacer carne, por así decirlo, a la realidad que implica estos sucesos tan, tan horribles. Es decir, nunca vamos a poder, como dice Diego, digamos, imaginarnos lo que realmente era estar en un campo de concentración, sea en la Alemania nazi, sea en la Unión Soviética o en donde fuera, pero lo que más para mí nos pueden aproximar son las artes, justamente el cine, la literatura. Perfecto, por eso este sentido testimonial, ¿no? Alguien que ha vivido, como el caso de Primo Levi, como el caso de Solzhenitsyn, y que esta literatura tiene un sentido testimonial, es decir, no puedo responder por Juan ni por Mariana, pero lo que me conmueve, a mí como lector, es saber que quien está escribiendo ha vivido esa experiencia, es decir, me está transmitiendo una experiencia vital muy fuerte, que en algunas obras, estoy pensando en Víctor Frank, por ejemplo, esta situación que normalmente podría no solo matar físicamente, bueno, si quedó sobreviviente no murió físicamente, pero podría haber quedado como muerto en vida, ¿no? Es decir, que se hubiera muerto en él todo, en el caso de estos autores, y en el caso de Víctor Frank, hace de todo esto un método para el trabajo psicoanalítico, ¿no? El hombre en busca de sentido. Es decir, tal vez lo que más impacta de todo esto, estoy hablando en primera persona, no sé qué le produce a cada uno, es cómo el hombre puede superar situaciones que nos parecen y que muchas veces son como insuperables, que podrían quebrar a cualquiera. Hay también en una obra que me ha llamado también mucho la atención, que está puesta allí, donde son un grupo de poetas mujeres vestidas para un baile en la nieve, en la que un poco lo que se preguntaba Mariana, ¿no? ¿Cómo pudo recordar de memoria o guardar en la memoria aquello para luego reconstruirlo? El caso de Primo Levi. En el caso de Vestidas para un baile en la nieve, hay una
gran cantidad de poemas que fueron escritos en la prisión, pero como no se podía escribir en la prisión, valga la redundancia, no redundancia, sino lo contradictorio, lo escribieron en su memoria y lo reescribieron ya en libertad, apelando a la memoria. Era el único recurso que quedaba. No había lápiz, no había papel, no había carbón, no había nada. Memorizaron y luego estos poemas fueron escritos, y esto es algo sorprendente, ¿no? Y me parece que muchas de estas obras tienen ese sentido profundamente testimonial. En otro orden de cosas, días pasados, para otro motivo, estaba volviendo a leer una carta de Albert Camus. Albert Camus fue premio Nobel de literatura, y cuando la academia le comunica que le ha entregado el premio Nobel, una de las primeras personas con las cuales él se comunica es con su antiguo maestro de colegio. Él vivía en Argelia, que era colonia francesa, y era de una familia muy humilde, con una madre y una abuela casi analfabeta. Y Camus le escribe a su maestro y le dice, sin usted esto no hubiera sido posible. Y recuerda a aquel pequeño niño que era él, a este maestro de la primaria que hizo tanto para que él pudiera transitar ese camino. Digo, ese texto de Camus es una carta que él publica dirigida a su maestro, yo diría, sirve, entre otras cosas, sirve tal vez en una palabra muy crematística, para descubrir en ese texto el valor de la educación, pero no como un discurso teórico, sino con una narración, como decía Diego, que nos permite entender. Yo cada vez que vuelvo a leer esta carta, me permite entender existencialmente la importancia de la educación. Este premio Nobel que recuerda a su antiguo maestro de la escuela primaria. Sí, Diego. Sí, acá encontré los dos párrafos que estaba buscando. Los voy a compartir acá en el chat. Este era uno y este era el otro. Que me parece que, bueno, se vinculaba con esto que veníamos hablando. Dice: la literatura desarrolla en los jueces una sensibilidad esencial para desempeñar adecuadamente su función institucional. La lectura de novelas realistas, por ejemplo, desarrolla la imaginación y la fantasía, que son esenciales para desarrollar empatía y con ello una racionalidad moral y jurídica. Se obtiene entonces una comprensión más refinada de los rasgos particulares de un caso concreto que la obtenida de una evaluación emocionalmente inerte. El juez virtuoso supera un razonamiento formal que se limita a la mera aplicación de reglas. Reconoce, en cambio, que hay casos difíciles que requieren un razonamiento sustantivo, ya que en ellos la solución razonable requiere ir más allá de las reglas o incluso dejarlas de lado. Para ello es necesario tener una descripción fidedigna de la situación a decidir, como también la presencia de razones relevantes que requieren poner en cuestión la aplicabilidad de la regla dada la presencia de circunstancias extraordinarias, y en este caso la literatura es la clave para armar justamente esa narración, ese relato, esa descripción fidedigna que sensibiliza y permite superar esta imagen de un juez meramente formalista y abstracto para tener la idea más de un juez
que razona en la sustancia y teniendo en cuenta la particularidad del caso concreto. Por eso le preguntaba a Juan Manuel, ¿qué fue específicamente el caso concreto que él estaba leyendo y que no lo había visto en los textos jurídicos de estas materias que, bueno, después él comentaba que estaba haciendo en forma opcional? Me parece que lo que apunta el autor aquí es clave. La literatura permite tener una descripción circunstanciada, más empática y eh, propia del hecho que estamos analizando. Es algo más que contar qué pasó. Hay algo más en el recurso literario que hace que uno vea algo que antes no estaba viendo. Lo asocio con esta cuestión de, bueno, por ahí leemos algún libro y no vemos lo que nos quiere decir el autor, no nos llega. Y después, por alguna experiencia de la vida, sí lo empezamos a ver. Diego, a propósito de la cita muy pertinente que has puesto en el chat con respecto a la pregunta que le habías hecho a Juan, quiero volver sobre algo que yo les había contado y que tiene que ver con la literatura, el derecho y el ejercicio de la profesión abogadil y el ejercicio de la función del juez. Yo les conté a ustedes que en realidad no fue este año, sino a fines del año pasado, luego y en plena situación todavía de pandemia, estaba ejerciendo mi tarea de abogado defensor de un hombre joven, padre de varios hijos, con una situación muy precaria. Él era y es un cuidador de autos, vive prácticamente en una situación de vulnerabilidad muy, muy grande y que había tenido un conflicto con su mujer, madre de 4 de los 5 hijos que tiene, 4 en común, uno de otra pareja de la mujer. Y en el cual el episodio que ocurrió y que motivó el reproche de la ley penal fue una discusión muy fuerte de esta pareja, en la cual, según el testimonio de personas, etcétera, él le habría pegado a la mujer. Lo curioso es que la mujer decía que en realidad habían discutido muy fuerte, pero que él no le había pegado ni le había amenazado. Cuando lo detienen a esta persona, mi cliente, a quien yo defendía, estoy defendiendo todavía, debe enfrentar un proceso penal. En primer lugar, aunque el hecho ameritaba, según lo que se enseña en derecho procesal penal, y ustedes estudian, que durante el proceso la persona procesada está en libertad, se aplica, en el caso de Córdoba es muy fuerte el criterio exactamente a la inversa. Diríamos, el procesado permanece en prisión hasta que termine el juicio. Sin éxito pedí su excarcelación, no la conseguí, y en la audiencia de vista de causa, yo
traté de apelar, fue uno de los motivos luego que me llevó a formular esta materia opcional. Traté de apelar durante el juicio y fundamentalmente en el alegato final, que como ustedes saben se hace luego de recibir la prueba y de escuchar el alegato del fiscal, a la literatura. Y ahí utilicé Los Miserables de Víctor Hugo. Yo tenía para mí que el juez, que en realidad no les voy a decir quién es un colega de la facultad, yo tenía la íntima convicción de que el juez no había leído la tal novela. Entonces lo puse en autos, contándole por qué iba a hablar de Los Miserables de Víctor Hugo y cuál era el núcleo de esa novela. Y luego fui utilizando parte de la novela, colocando a este miserable, que era mi defendido, en estas circunstancias, y cómo el juez, por eso recuerdo lo que decía Diego, es decir, trataba de ponerlo al juez, y debo decirles que no lo logré, en la piel de uno de los dos personajes que plantea Víctor Hugo. En realidad uno es un policía que lo persigue con tenacidad y otro es un obispo que lo acoge, lo perdona e incluso vuelve a perdonarlo luego que le roba algunas pertenencias. Mi idea era colocarlo al juez entre los dos personajes y decirle o sugerirle cuál debiera ser el personaje desde el cual él analizara el caso. Obviamente que no tuve resultado, lo que sí me permitió decirle, en este caso a su señoría, con las palabras de Víctor Hugo, lo que no podía decirle yo directamente como abogado a un juez. Pero es muy posible, sinceramente lo creo, es muy posible que si el juez hubiera visto el mismo hecho con ojos distintos a propósito de un relato que tal vez, si no su experiencia, la literatura le habría permitido entender, habría dictado una mejor, más humana y más justa sentencia. En fin, esto quería compartirlo con ustedes, ¿no? La literatura, decía en el texto, Diego, le permite alcanzar adecuadamente dicha descripción. Esto es lo que yo pretendía para hacer del juez un juez virtuoso. Creo, en honor de verdad, que fue un juez honesto, pero no fue un juez virtuoso. Cumplió con la ley. Si ustedes quieren saber cómo terminó todo esto, esta persona que fue condenada a 3 años de prisión, pasó 2 años y medio en la cárcel. La ley se cumplió, no sé si no, estoy seguro que no se rescató a la persona y que no se hizo nada para mejorarla. Podría hacer otras consideraciones sobre relatos
estereotipados, ¿no? Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé si los he sacado mucho del tema, pero este ha sido un uso que le he dado, sin éxito, por supuesto. En una de esas me parece que le voy a hacer llegar el texto completo a mi colega juez, sigue siendo juez, y a lo mejor logre conmoverlo. ¿Hay alguna otra observación que quieran hacer? Se fue el profe. Sí. Se debe haber desconectado internet. ¿Y ustedes ya están leyendo las obras de literatura? No, todavía no. Recién el viernes. Mm. Bueno, yo empecé con se llama Tirano Banderas. Está buena, pero tiene un lenguaje muy complicado. Yo la tuve que dejar por eso. No entendía nada. Es muy, muy difícil. Hay una que se llama La Fiesta del Chivo. Esa es muy buena. Yo la leí hace mucho. Es como que se lee muy rápido. Es larga, pero realmente como que engancha mucho. De las que vi ahí publicadas, ¿no? Perdón, me desconecté. Se escribía, ¿qué decías, Diego? No, que estaba preguntando qué estaban leyendo mis compañeros, y estábamos hablando de qué obras estaban subidas. Y yo comentaba que estoy leyendo de Profe, disculpe, me tengo que retirar por el trabajo, pero bueno, nos estamos viendo Bien, Diego, la próxima sí, clase. estamos para terminar. Gracias, Diego. ¿Hay alguna otra pregunta? Les voy a pedir con mucho énfasis que avancen en la lectura, que lean las indicaciones para el parcial. Me quedó de responderle a Santiago, prometo que en la próxima clase voy a tratar de aclarar tu duda con la indicación precisa del texto, con el cual no pude encontrar, y disculpen la insistencia, pero vuelvo a insistir, valga la triple redundancia de que lean, elijan el texto y lean. Y por favor, además de leer, piensen, reflexionen, agudicen la imaginación y pónganse en la piel de los personajes, de las situaciones que ustedes están leyendo, para que puedan ustedes ser mejores abogados el día de mañana y no simples lectores y aplicadores de normas jurídicas. Muchísimas gracias y será hasta la próxima clase. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Profe. Gracias, profe.